Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 10 de nuestro curso de diseño de sonido, Sound Design. En el episodio de hoy les voy a enseñar cómo utilizar una herramienta que es en verdad bastante útil y versátil, y es la que se conoce como filtros. Muy bien, vamos a pensar primero en el mundo físico. Cuando pensamos en filtros, lo primero que se nos viene a la mente es tal vez un filtro de agua, un filtro de aire o incluso hay filtros de luz. Pero en sí, ¿qué es un filtro? Un filtro es una herramienta que nos permite tomar algún material y poderlo separar selectivamente dependiendo de lo que nosotros queramos. Si pensamos en un filtro de agua, ¿qué es lo que hace? El filtro deja pasar el agua, pero retiene otras partículas. Si pensamos en un filtro de aire, pues bueno, deja pasar el aire, pero retiene otras cosas, ¿no? Como el humo o el polvo. Incluso también si estamos pensando en la luz, hay algunos cristales que son entintados y dejan pasar la luz de cierta frecuencia, pero rechazan otro tipo de luz. Así que básicamente es una separación. Cuando estamos hablando en el mundo del audio, pues volvemos a aplicar lo mismo. El filtro va a ser una herramienta que nos permita poder nosotros separar el sonido basándonos en la frecuencia. Muy bien, así que bueno, vamos a explicar esto con esta herramienta. Esta herramienta de hecho es un ecualizador, pero nos va a ayudar a poder visualizar, ¿no?, de una manera más gráfica cómo es que se comportan los filtros. Muy bien, entonces hay diferentes tipos de filtro, dependiendo de cómo van a dejar pasar las frecuencias. Y aquí les voy a explicar los más comunes. Los diferentes plugins de filtro pueden o no tener todas las formas de onda que les voy a explicar, pero es bueno conocerlas para que incluso si no tienen un filtro con eso, tal vez en un ecualizador o con cualquier otra herramienta parecida, pueden ustedes replicarlo. Muy bien, el primer filtro, que es uno de los más conocidos, es el filtro paso bajo. Un filtro paso bajo se ve más o menos de esta manera. Y voy a explicarles con este sonido. Ok, ahí nosotros estamos escuchando un sonido que está hecho de varias frecuencias, pero entonces les comentaba, el filtro ayuda a separar esas frecuencias. Así que un filtro paso bajo lo que nos va a dar son dos herramientas. Uno, nos va a permitir seleccionar un punto de frecuencia, que normalmente es lo que se conoce como el corte del filtro o el cut off en inglés. Y nosotros lo podemos mover. Y por ejemplo, yo lo estoy poniendo ahí a una determinada frecuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir del punto que yo estoy seleccionando, deja pasar las frecuencias que están por abajo, pero las que están por arriba las está eliminando. Es decir, está haciendo una separación de las frecuencias bajas a partir del punto que yo seleccioné, y las que están hacia arriba las está eliminando. Ahora, todos los filtros paso bajo tienen este control para seleccionar cuál va a ser la frecuencia a partir de la cual se va a hacer el filtrado, y también tienen este otro control. Este otro control se le conoce como Q o resonancia. Este control lo que nos va a permitir es poder seleccionar cómo se comportan las frecuencias alrededor del punto de corte. Si, por ejemplo, hay algunos que son agresivos, se suele decir de esa manera, a los filtros que van a resaltar demasiado las frecuencias alrededor del punto de corte. Cuando estoy diciendo resaltar, estoy refiriéndome en verdad a la amplitud. Es decir, la amplitud de las frecuencias alrededor del corte va a ser reforzada. O si es un filtro suave, estamos diciendo que va a estar de una amplitud reducida alrededor del punto de corte. Y al moverlo es cuando se nota más la diferencia. Muy bien, entonces ese es el primer filtro, un filtro paso bajo. Luego tenemos la contraparte, es decir, un filtro paso alto. Este va a ser el inverso. Lo que nos va a permitir es que nosotros seleccionamos el punto de corte y las frecuencias por arriba las va a dejar intactas y por abajo las va a eliminar. Ahí
Ahí es un filtro con una resonancia alta y un filtro con una resonancia baja. Es decir, está más suave. Muy bien. Entonces, filtro paso bajo y filtro paso alto. Después, ¿cuál es el otro filtro que sigue? Este es bastante conocido también y es un filtro paso banda. ¿Qué significa esto? Le llamamos banda a un rango de frecuencias por arriba y por debajo del punto que yo estoy seleccionando. Es decir, yo selecciono esta vez un punto, ¿no? Una frecuencia, un corte de filtro, y las frecuencias por abajo y por arriba de ese punto las va a eliminar y solamente van a quedar las que estén alrededor del punto que yo estoy seleccionando. Es como si estuviéramos de hecho combinando el filtro paso alto y paso bajo en uno solo. Y esta vez con la Q o la resonancia yo voy a seleccionar qué tanto va a estar de ancho ese filtro, es decir, va a dejar pasar pocas frecuencias alrededor del punto o va a dejar pasar más frecuencias alrededor de ese punto. ¿Ok? Entonces esos son los tres filtros más comunes. Después tenemos otro filtro que sería el inverso al que les acabo de comentar. En lugar de ser paso banda, va a ser banda rechazada, o también se le conoce como filtro notch. Este, en lugar de dejar pasar las frecuencias que están en el punto del corte, las va a eliminar y todas las demás las va a dejar intactas. Ustedes seleccionan el punto de corte y con la otra perilla determinan la cantidad de frecuencias alrededor que va a afectar, si es muy poca o si es más ancha. Ok, entonces ese es el filtro banda rechazada o notch. Luego tenemos otro filtro. Este filtro se le conoce como peak o campana, o también pico, y esto lo que va a hacer es que nos permite, a diferencia de los anteriores, controlar también la amplitud alrededor del punto que nosotros estamos controlando. Así que nosotros podemos elegir un corte, una frecuencia, y en esa frecuencia nosotros podemos aumentarle su amplitud o disminuirla. Este es una de las diferencias contra los filtros anteriores, que también nos permite controlar la amplitud. Y con la perilla de resonancia o de Q, de igual forma vamos a poder seleccionar qué tan amplio va a ser el campo de acción. Si es muy angosto o es muy ancho. A diferencia de los filtros notch y paso banda, este sube y baja la intensidad, es decir, la amplitud, pero no la elimina por completo. En cambio, por ejemplo, el notch sí la está quitando por completo. Muy bien, entonces vamos a ver otro filtro más. Ya nos quedan solamente dos. Y tenemos este que se llama low shelf. Hoy le suelo decir de escalón bajo. Este filtro es parecido, podríamos decir, al paso bajo, porque a partir del punto que nosotros seleccionemos, las frecuencias hacia abajo de ese punto son las que va a afectar, pero a diferencia del paso bajo puede quitarles o aumentarles amplitud. Y también, a diferencia del paso bajo, no las elimina por completo. Y bueno, con la resonancia igual podemos determinar cómo se comportan las frecuencias alrededor del punto de corte. Si va a ser suave o va a ser agresivo. Muy bien. Y su contraparte es el filtro de high shelf o escalón alto. Ahí está, y es el inverso o parecido también incluso al de paso alto. Sería el inverso del low shelf. Aquí nosotros seleccionamos un punto, un corte, y por encima de ese punto es donde va a afectar a las frecuencias, ya sea aumentando su intensidad o disminuyéndola. Y también con la Q pueden seleccionar si es suave o es más agresivo. Y pues bueno, esos son los filtros que normalmente están disponibles. Ahora, como les comentaba al inicio del video, les estoy explicando utilizando un ecualizador para que pudieran ver cómo es la curva. Pero ¿cómo es un filtro? Bueno, hay muchísimos tipos de filtro. Hay algunos tan sencillos como este,
Por ejemplo, este solamente es un filtro paso bajo, no te está dando más opciones de filtros y tiene el control de corte y de resonancia. Hay otros filtros que son más complejos, ¿no? Como por ejemplo este. Es un filtro que nosotros podemos seleccionar entre sus diferentes curvas. Tenemos aquí cómo seleccionar la frecuencia, la resonancia y si el filtro lo permite, como el high shelf o el peak, podemos seleccionar si la ganancia es positiva o es negativa. Hay otros filtros incluso mucho más complejos, como por ejemplo este. Este filtro, además de poder darnos las opciones entre diferentes curvas de filtro, también nos va a permitir aplicar algunas otras de las herramientas que vimos en el episodio anterior, como por ejemplo las envolventes y también los LFO. De esta forma se vuelve todavía mucho más complejo el uso de los filtros. Y pues bueno, básicamente eso es lo que les quería enseñar en este video, una herramienta que de verdad es muy útil. Ustedes la van a estar utilizando demasiado para el diseño de sonido, ya sea de forma estática, ¿no? Como por ejemplo si quieren solamente afectar algo de forma permanente y se queda ahí, o lo más probable es que lo vamos a hacer de forma dinámica, es decir, los filtros se van a estar moviendo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like, diciéndome qué tal les está pareciendo este curso. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.